Hoy tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado La razón detrás de la providencia de la creación de Dios. A través de este sermón recibamos las bendiciones de Dios. Había una vez dos hermanos que nacieron y se criaron en la ciudad, pero nunca habían vivido en el campo. Ni siquiera sabían cómo se producía el arroz. Un día, ambos hermanos dijeron: nacimos y nos criamos en la ciudad, por eso no sabemos nada del campo. ¿Qué tal si nos vamos de viaje al campo? Ya que no sabían qué clase de lugar era el campo, tampoco sabían nada acerca de la gente y la clase de actividades que se hacían allí. Simplemente se fueron de viaje al campo para experimentar el estilo de vida de la gente en ese lugar. Al poco tiempo de su llegada, se percataron que la gente hacía cosas con las que no estaban muy familiarizados. Vieron a varias personas cavando continuamente el suelo con un pico y arando la tierra en un campo extenso. Ya que nunca habían visto nada como esto en la ciudad, estaban tan fascinados con lo que hacían que no podían quitar sus ojos de ello. ¿Por qué están revolviendo la tierra? Los dos hermanos no tenían idea de lo que estaban haciendo. Tiempo después, los vieron arrojando semillas de trigo en la tierra que habían arado. ¿Por qué están arrojando esas semillas allí? Debido a que continuaban viendo cosas extrañas que nunca antes habían experimentado. El hermano mayor regresó a la ciudad diciendo: no puedo quedarme ni un día más en este extraño lugar. El hermano menor se quedó en el campo pensando: lo que hacen aquí es muy extraño, pero ya que he planeado este viaje, me quedaré aquí para ver lo que sucede al final. Sin embargo, después de algún tiempo, en el extenso campo que las personas habían arado y removido, comenzaron a brotar hojas verdes. El campo entero se llenó de hojas verdes que brotaban por todas partes. El hermano menor se sorprendió mucho con esta escena. Él pensó: esto es verdaderamente un fenómeno misterioso. ¿Cómo puede ser esto posible? Luego envió una carta a su hermano mayor, que había regresado a la ciudad. En ella decía: he sido testigo de algo asombroso. El campo desolado que tú y yo vimos aquí, ahora está cubierto de pasto fresco. Ven a verlo por ti mismo, es verdaderamente asombroso. Así, el hermano mayor que había regresado a la ciudad, volvió de regreso al campo, y se preguntaba: ¿cómo es que este campo desolado se ha transformado en un lugar que parece estar cubierto por una alfombra verde? Estaba sorprendido. Los dos hermanos pasaron un poco más de tiempo allí. Después, el campo que estaba cubierto de verde comenzó a tornarse dorado repentinamente. Una vez más quedaron fascinados por lo que estaba sucediendo justo enfrente de sus ojos. Mientras observaban, se preguntaban: esto es increíble. ¿Cómo es posible que las plantas de color verde se tornen doradas repentinamente? Nadie podría haberlas pintado. Es verdaderamente asombroso. Pero poco después, los agricultores vinieron con sus hoces y comenzaron a cortar todo. Aunque a ojos de los dos hermanos, parecía como si lo estuvieran destruyendo. En realidad, solo estaban cosechando. Los dos hermanos estaban sorprendidos una vez más, al ver que destruían, sin dudarlo, las hermosas plantas que habían cultivado, en lugar de dejarlas crecer. Fue muy duro cultivarlas. ¿Cómo pueden destruirlas tan fácilmente? Después el hermano mayor dijo: no entiendo lo que sucede en el campo. No quiero vivir aquí junto a tales personas extrañas. Y así, regresó a la ciudad. No obstante, el hermano menor meditó profundamente sobre esto y concluyó: ya que emprendí este viaje, también podría quedarme a ver lo que sucederá al final. Los agricultores prosiguieron a trillar el trigo, y el hermano menor comenzó a ayudarlos, poniendo las espigas de trigo en sacos. Mientras llevaban el trigo recogido a un almacén, el hermano menor comenzó a admirar el trabajo de los agricultores, quienes sembraron las semillas y cosecharon el trigo. Así pudo apreciar el esfuerzo de los agricultores, el cual él y su hermano mayor no podían entender en un principio.
Llegó a comprender por qué cavaban la tierra, arrojaban buenas semillas al suelo y por qué cortaban el trigo. En realidad, los agricultores no estaban destruyendo el trigo con las hoces, sino que lo estaban cosechando. Ya que los dos hermanos nunca habían experimentado la agricultura, parecía como si los agricultores estuvieran destruyendo los cultivos. Llegó a comprender también que estas actividades se hacían repetidamente año tras año durante la vida de los agricultores. Y llegó al punto de comprender el proceso de recoger los cultivos en los que los agricultores habían padecido durante su vida. De la misma manera, cuando se trata de la obra de Dios, las personas no se dan cuenta de la real profundidad de su obra debido a que no la han visto antes. Aunque nadie la ha visto, existe ciertamente una razón detrás de todo lo que Él hace. Existe una razón por la que los agricultores cavaban el suelo y arrojaban semillas. Si solo presenciamos la obra de Dios sin entenderla, llegaremos a pensar, ¿por qué ocurre esto si Dios existe? Cuando tratamos de comprender a Dios, basados en nuestra propia perspectiva o nuestro juicio, habrá muchas situaciones que no podamos comprender. Una de esas situaciones era la famosa historia de Dios, guiando a los israelitas al Mar Rojo en el tiempo del Éxodo. A pesar de que había una tierra extensa alrededor de los israelitas, Dios los guió al Mar Rojo y creó una situación desesperante. ¿Por qué hizo eso? Había mejores rutas por dónde llegar a Canaán. Sin embargo, Dios eligió guiarlos por el desierto. Hubo muchas situaciones que los israelitas no podían comprender. Sin embargo, podemos darnos cuenta después de ver el resultado final de su viaje. Al final, llegó un momento en el que el hermano menor entendió la razón detrás de lo que los agricultores hacían. De la misma forma, el día cuando comprendamos la razón por la que Dios nos ha hecho atravesar cada momento de nuestra vida, aunque ahora no podamos entender, sin falta llegará. Por lo tanto, ¿hasta cuándo debemos guardar nuestra fe para ser salvos? Hasta el final. Así como el hermano mayor, hay personas que emprenden un viaje y piensan, esto es extraño, y renuncian a medio camino. Estas son personas que nunca comprenderán la providencia de Dios. No obstante, el hermano menor pudo comprender la razón de cada una de las cosas que hacían los agricultores, porque se quedó hasta el final. ¿Qué hay detrás de todo lo que Dios hace? Cada obra de Dios tiene una razón. Dios es el labrador y nosotros los pámpanos. ¿No es así como la Biblia describe la relación entre Dios y nosotros? Debido a la COVID-19, las personas de todo el mundo están enfrentando diversas restricciones, así que no podemos reunirnos libremente con quienes deseamos o acudir a lugares que queramos. Sin embargo, debe haber una razón detrás de la providencia de Dios, quien es el labrador espiritual. No es por eso que Dios dijo, aquellos que continúen hasta el final, es decir, los que permanezcan en Jerusalén hasta el final, ¿serán llamados santos? Hay diversas situaciones que afectan a las personas en este tiempo. Algunos podrían estar enfrentando dificultades económicas y otros sufriendo muchos inconvenientes por la falta de información sobre lo que está ocurriendo. Hay también miembros que están atravesando dificultades debido a su falta de fe, e incluso los que están siendo refinados a través de tribulaciones causadas por las personas de su entorno. Mientras vivimos nuestra vida de la fe, no podemos evitar la persecución de las personas que nos rodean u otras situaciones indeseables. Sin embargo, conforme al título del sermón de hoy, la razón está en la providencia de Dios. Nuestro Dios no administra esta tierra arbitrariamente. Dios nunca nos guiaría por un camino equivocado. En este tiempo, todos debemos llegar a creer firmemente que Dios siempre nos guía a un final exitoso. Mediante la parábola del trigo y la cizaña, Dios explicó que la cizaña sería atada en manojos y el trigo sería reunido. ¿A dónde llevará Dios el trigo? Al granero. A través de la parábola del trigo y la cizaña, podemos comprender el camino por el cual Dios nos guía. Es decir, podemos darnos cuenta de que Dios quiere guiarnos al cielo ansiosamente.
Mediante este proceso, enfrentaremos varias situaciones donde atravesaremos experiencias que no podríamos entender o desear. Sin embargo, hay una razón dentro de toda la providencia de Dios. Debemos creer en esto. ¿Por qué mi vida es tan difícil? ¿Por qué solo yo enfrento estas adversidades? Aunque ocurran decenas de miles de cosas continuamente, todas tienen una razón de ser. Había una razón precisa detrás de cada cosa que hacían los agricultores. A través de la parábola del trigo y la cizaña, Dios dijo que nos llevaría al granero celestial. Mediante esta parábola, ¿no podemos ver la voluntad de Dios, que nos guía al reino de los cielos? Entonces, ¿qué es lo único que podemos llevar con nosotros al cielo? Conforme a Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, no podemos llevar la muerte con nosotros al cielo. Ya que la muerte no existe en el cielo, debemos recibir la vida eterna antes de volver al cielo. Para darnos la vida eterna, Dios designó a innumerables antepasados de la fe. Algunos de ellos cayeron en la idolatría, y otros fueron destruidos por sus obras corruptas que no agradaron a Dios. Más adelante, sus descendientes nacieron y fueron bendecidos por tener una fe correcta hacia Dios. Este sistema no se ha repetido por 6.000 años. En esta última época del Espíritu Santo, la época en que vivimos, Dios nos ha permitido a la Madre Celestial, quien nos guía al camino de la vida eterna, ¿no es así? Dios nos enseñó que no podemos recibir la vida eterna sin la Madre. Esta preciosa enseñanza pudo haber sido revelada en el tiempo de Abraham o en el tiempo de Moisés. Dios pudo haber revelado esta enseñanza públicamente en su primera venida. Sin embargo, de acuerdo con la profecía de la Biblia de los 6.000 años, ¿cuándo debería aparecer? Ya que ella debe aparecer al finalizar los 6.000 años. ¿Acaso no ha venido en esta época en la que ustedes y yo estamos viviendo? Todo sucede por una razón. Por eso Dios dijo, aquellos que se queden en Sión y permanezcan en Jerusalén hasta el final, serán llamados santos. Cuando permanecemos firmes hasta el final, podemos comprender la razón detrás de la administración de Dios. 2.000 años atrás, cuando Jesús estaba por lavar los pies de Pedro, Él se rehusó al principio. No obstante, Él dijo después, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. En ese momento Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Lo mismo se aplica a nosotros. Hay muchas cosas que no podemos comprender mientras Dios nos guía por diversos caminos. Algunos podrían preguntarse, si Dios realmente existe, ¿no debería hacerlo de esta manera o de esta otra? Con pensamientos como estos, llegamos a malinterpretar a Dios. Sin embargo, ¿a dónde nos quiere guiar Dios al final? La voluntad y la meta de Dios es guiarnos al granero celestial. ¿No es por eso que Dios envió a la Madre Celestial y nos hizo saber sobre su existencia? Estudiemos sobre esto en Apocalipsis capítulo 4. En el capítulo 4, versículo 10, está escrito, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cada vez que leo estas palabras llenas de gracia, me siento muy sorprendido. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Siempre hay una razón detrás de la providencia de la creación de Dios. Dios lleva a cabo su administración con un propósito en mente. Él crea las situaciones a nuestro alrededor por una cierta razón y crea las circunstancias apropiadas para que vayamos al cielo. Les conté acerca de esto una vez. Hay personas que pescan sardinas en el Mar del Norte y las transportan a tierra. Al parecer, lleva mucho tiempo transportarlas. Si solo trajeran sardinas, la mayoría de ellas moriría en el camino. Según lo que entiendo, cuando se vende pescado en el mercado,
Los peces muertos son menos costosos que los que están vivos. Después de meditarlo profundamente, los pescadores decidieron transportar las sardinas junto con sus enemigos naturales. Los enemigos naturales de las sardinas son el bagre y la lisa. Cuando pusieron algunas lisas con las sardinas, el 99% de ellas sobrevivieron. Por otro lado, cuando las transportaban sin sus enemigos naturales, la mayoría moría antes de llegar a tierra. Dios también da a sus hijos diversos padecimientos y dificultades, a fin de guiarlos al granero celestial. Entonces, ¿cuál piensan que es la voluntad de Dios al darnos padecimientos y dificultades? Debemos tomar en cuenta el mensaje que Dios nos envía a través de los padecimientos. Venciendo estas dificultades, alcanzarán el reino de los cielos. Si Dios solo hubiera hecho peces como las sardinas, habría sido muy difícil comer pescado fresco. Gracias a sus enemigos naturales, se logró un ambiente a través del cual podían transportarlas con vida. Viendo la providencia de Dios, podemos sentir ánimo para no rendirnos ni perder nuestra esperanza debido a las adversidades que nos rodean. Por favor, consideren esto como el camino de Dios, que nos dice, deben mantener su fe viva hasta el final y regresar al reino de los cielos. Creo que esta es la forma correcta de interpretar la voluntad de Dios. Está escrito que todas las cosas fueron creadas por la voluntad de Dios. Entonces, hoy comprendamos la voluntad de Dios al darnos a nuestra Madre Celestial, con el sermón titulado La razón detrás de la providencia de la creación de Dios. Leamos la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios hizo a los seres humanos siguiendo el modelo del mundo espiritual. Dios dijo que creó al hombre a su imagen. La imagen masculina y la imagen femenina provienen de la imagen de Dios. A través de esto, podemos discernir que en la imagen de Dios hay tanto una imagen masculina como una femenina. Hasta ahora, toda la humanidad se ha referido a la imagen masculina de Dios como Dios Padre. Si a la imagen masculina de Dios la llamamos Padre, entonces, ¿cómo llamaríamos a la imagen femenina de Dios? ¿No sería natural llamarla Dios Madre? Si vemos el rol de un padre y una madre en la tierra, podemos darnos cuenta que un padre es incapaz de dar a luz a sus hijos. ¿Quién únicamente puede cumplir este rol? Dar a luz a un hijo significa darle vida. El rol de las madres de dar vida es la providencia de Dios. Para que entendamos al menos un poco los principios del cielo, Dios creó la familia física que consiste de un padre, una madre y los hijos. Cuando Jesús vino a la tierra, nos enseñó claramente, antes de subir al cielo, que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos hijos e hijas del Padre y la Madre. En esta época, podemos entender claramente que, aunque tengamos gran fe y amor desbordante, o guardemos los decretos de Dios perfectamente, no seríamos nada sin la Madre, quien nos concede la promesa de la vida eterna. Hermanos, ¿cuál es la parte más importante de una novela? Esto se revela al final de la novela. El punto concluyente y más importante de la trama completa siempre se revela al final. De la misma manera, cuando permanecemos firmes en nuestra fe hasta el final, podemos entender que tales cosas sucedieron como Dios había dicho.
llegaremos a la conclusión de que Dios cumplió todo y que tenía un cierto propósito para todo ello. Veamos la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Aquí el Cordero se refiere a Cristo, ¿verdad? Te mostraré la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Después de decir: Yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, el ángel le mostró a Juan la ciudad santa de Jerusalén. ¿Qué indica en la Biblia la Jerusalén que vio el apóstol Juan? Abramos el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es, ¿quién es ella? Madre de todos nosotros, es libre. Amén. La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Dios mostró a la esposa del Cordero. La esposa del Cordero, a quien Dios mostró, era Jerusalén. Sin embargo, la Biblia no da allí la respuesta sobre quién es Jerusalén. Pero a través del versículo relacionado en Gálatas capítulo 4, podemos relacionar que la Jerusalén de arriba indica a nuestra madre. En otras palabras, así como la vida física es dada a través de las madres físicas, la vida eterna nunca será dada sin la madre de nuestros espíritus. Es importante que todos los hijos de Sión se den cuenta de esta verdad. Si no se nos da la vida eterna, ¿podemos ir al cielo? ¿Por qué no podemos? El cielo es el mundo donde no existe la muerte. Nadie puede ir al mundo donde no existe la muerte sin tener vida eterna. Debemos entender por qué Dios Madre ha aparecido en esta última época y por qué ella ha venido junto con el Padre y ha llamado a sus hijos a venir a Sión. En esta época, no hay ninguna iglesia en el mundo entero que crea en Dios Madre, así como en Dios Padre. Como los apóstoles y profetas en la primera venida de Jesús, que dedicaron su vida a dar testimonio de Cristo. Así también debemos recorrer el camino de la fe en esta época, para anunciar a Dios Madre en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Su fe en el Padre era verdaderamente sorprendente. Versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aunque su fe era muy grande, no tuvieron la oportunidad de recibir a Dios Madre, ¿verdad? Solo pudieron conocer a la Madre Celestial mediante una revelación, una visión y una parábola. Sin embargo, estamos viviendo en la época cuando realmente podemos conocer a Dios,
quien ha venido en la carne, no solo nuestro Padre Celestial, sino también a nuestra Madre Celestial. Está escrito, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Somos mejores que los apóstoles? ¿Somos mejores que aquellos que han superado y soportado grandes tribulaciones y persecuciones? Lo único mejor en nosotros es el hecho de haber conocido a la Madre y tener fe en la Madre. Esto es lo único que nos diferencia. Es por eso que Dios llamó a los que creen en Dios Madre, hijos de la promesa. ¿Acaso esta promesa no es la vida eterna? La verdadera vida solo se da cuando tenemos a la Madre. Si no existieran las madres en la tierra, no podría haber vida en este mundo. Necesitamos absolutamente a la Madre Celestial. Veamos el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Dios nos enseña el asunto de Ismael, el hijo de la mujer esclava, e Isaac, el hijo de la mujer libre, para darnos a conocer a través de esta parábola que somos los hijos de la promesa como Isaac. Isaac no tenía ningún derecho a recibir la primogenitura. Esto es porque el primogénito de Abraham era Ismael. No obstante, Dios nos hizo saber que Ismael no podía ser el primogénito, a pesar de que nació de Abraham. En cambio, el que nació del cuerpo de Sara llegó a recibir el derecho a la primogenitura. Entonces, ¿a través de quién debían nacer los hijos de Abraham para convertirse en hijos de la promesa? Por supuesto, debemos tener fe absoluta en el Padre. ¿Pero en quién más debemos tener fe? Debemos convertirnos en hijos de Sara, es decir, en los hijos de la Madre Celestial. La única condición es convertirnos en hijos de la Madre Celestial. Isaac no fue escogido como el primogénito porque fuera más listo o por cualquier otra característica sobresaliente. Fue el haber nacido de su madre Sara, la única razón por la que se convirtió en el primogénito y en el heredero de la familia de Abraham, con el derecho de recibir toda la herencia de su padre, ¿cierto? Hoy, todos los hijos de Sión, aprovechemos esta oportunidad para fortalecer nuestra fe en el Padre y la Madre Celestiales. Cuando Dios creaba todas las cosas del mundo, las hizo con un propósito. Hay diversas razones detrás de toda la providencia de Dios. Así como los dos hermanos que se mencionaron en la historia, el mundo no comprende lo que Dios está haciendo. Las personas no valoran la providencia de Dios, considerándola como algo natural. Sin embargo, cuando miramos de cerca todo lo que sucede a nuestro alrededor, hay un cierto propósito y una razón detrás de todo. Grabemos este hecho en nuestro corazón una vez más. Este año también, demos testimonio al mundo entero de nuestra Madre Celestial y jactémonos de ella para contentar nuestro corazón. No huyamos de ninguna dificultad o tribulación que esto pueda traer. Más bien, debemos convertirnos en los hijos celestiales, que reciban aún más bendiciones de Dios, superando las dificultades. Esperando que hayan recibido abundante gracia, me gustaría concluir este sermón. Muchas gracias.